Coatlicue, la diosa Coatlicue. Coatl, serpiente. Icue, su falda, o sea, su falda de serpientes, o como algunos lo han traducido, la de falda de serpientes. Es difícil hablar de los dioses y sobre todo de los dioses aztecas. ¿Por qué? De hecho, la cultura azteca es una de las más estudiadas y de la que hay más información. Hay abundante información, muchos escritos, muchos relatos, muchas crónicas. Hay mucha información, sin embargo, está muy nebuloso, muy oscuro todo lo que tiene que ver con los dioses, con las divinidades de los antiguos mesoamericanos en general. ¿Quién era Coatlicue? En algunas fuentes se nos dice que era madre de Quetzalcóatl y en otros se nos dice que era madre de Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el dios solar y probablemente el dios principal de los aztecas. También se nos dice que es la madre de todos los dioses. Su representación más conocida es esa escultura que todos conocemos, donde se le ve precisamente con su falda de serpientes así trenzadas. No tiene cabeza humana, o al menos no se le distingue como tal, sino que son dos serpientes que se encuentran, o sea, quedan como de frente y forman una sola cara, como si fuera de un pues sí, de otra serpiente mirando de frente, o algún otro animal, algún otro reptil. Los estudiosos nos dicen que son dos chorros de sangre, como si hubiera sido decapitada y de su cuello estuvieran brotando dos chorros de sangre en forma de serpiente. Sus pies también son como garras, y más que garras, si nos quedamos viendo un poco con más detalle, nos damos cuenta que también son como cabezas de monstruos. Lo que serían las uñas más bien son colmillos o dientes muy afilados, lo mismo que sus manos. Sus manos también tienen esa misma forma como de cabeza de monstruo o cabeza de serpiente. Sus uñas más bien serían los dientes o los colmillos de esta serpiente. Tiene un collar hecho de corazones y de manos. Nos hace recordar un poquito diosas de otra parte del mundo. De hecho, hay algunos estudiosos muy serios que nos dicen que es posible que haya relación con civilizaciones de otra parte del mundo, de la India más precisamente. Abajo de este collar se ven los pechos, los senos, que nos dan la indicación de que es la diosa madre. Esta escultura, que algunos pueden calificar como terrorífica o monstruosa, en realidad es muy plástica, muy estética. Los aztecas tenían unas concepciones bastante avanzadas en cuanto a la pintura, el dibujo, la escultura, y esa representación de la diosa madre o de Coatlicue es una muestra, una prueba de ello. Según se nos narra en las fuentes antiguas, se dice que Coatlicue se quedó ahí en Aztlán, de donde salieron precisamente los aztecas, por eso se llaman aztecas, porque venían de Aztlán, y ella se quedó ahí mientras su hijo Huitzilopochtli hacía el viaje hacia la tierra prometida, hacia el lugar donde habría de fundar la civilización que habría de dominar, según ellos, el mundo, o como ellos decían, el universo. O sea, guió a los aztecas, a los azteca mexitin, hacia México Tenochtitlan, en la tierra prometida, por hacer una comparación con otra civilización, nuevamente otra civilización muy importante del mundo. Y ahí vemos nuevamente que hay grandes paralelismos con otros pueblos, con otras culturas, y que pueden o no ser coincidencias, y que si son coincidencias, pues grandes coincidencias, y por lo mismo dan origen a muchas teorías y abren el camino a considerar otras posibilidades de que la historia se haya desarrollado, o sea, la historia antigua pueda haber tenido un desarrollo muy distinto a lo que ahora creemos. Y sí, en algún momento se dice que Moctezuma I o Motecuzoma I, el llamado Ilhuicamina, flechador del cielo, o el que flecha el cielo, mandó un grupo de personajes, se dice que eran brujos, nahuales, que pudieron
llegar hasta Aztlán, hasta Culhuacán, a buscar a Coatlicue, que era la madre de Huitzilopochtli. Y ahí se nos da una narración bastante, ¿cómo le podemos llamar? Alucinante, muy interesante, digna de analizarse, que se hará en otra ocasión, pero podemos decir que se nos da un atisbo, se nos permite echar un pequeño vistazo hacia el mundo de los inmortales. Y bueno, se nos dice que se le encuentra a la diosa, a Coatlicue, viva y joven, como cuando salieron los aztecas de aquel lugar, mientras que la generación que había salido ya eran muertos, todos ya habían envejecido y acabado su existencia en este mundo, y en Aztlán toda la gente, todos los seres seguían jóvenes y sanos, como cuando Huitzilopochtli dejó aquel lugar. Pero entonces, ¿quién es Coatlicue? Sigue realmente esa pregunta, porque las fuentes son muy contradictorias, de repente nos dicen una cosa, de repente nos dicen otra. Tal vez sea que los indígenas a los que se les preguntaba, se les cuestionaba acerca de su civilización, de sus creencias, de su religión, de todo, de sus conceptos, tal vez ocultaban a los frailes o a los que los interrogaban, a los europeos, tal vez les ocultaban su verdadero saber, o probablemente ya no se acordaban, no lo sabemos, seguramente hay un poco de ambas posibilidades. El asunto es que a nosotros ya no llegó la versión real, si es que la había, una versión definitiva sobre todo esto. Todo nos llegó totalmente revuelto, no sabemos distinguir una cosa de otra de pronto. La mitología azteca está así, muy obscura. ¿Será que los sabios ocultaron su saber? Como también lo da a entender algún escrito que asegura que el emperador, el último emperador, llamémosle así, Cuauhtémoc, da la orden de que se oculte todo, de que no se le dé la información a los europeos. Puede ser eso, puede que realmente los sabios, los conocedores de la civilización antigua no hayan querido desentrañar, no hayan querido dar a los españoles sus conocimientos, o puede ser simplemente que los conceptos indígenas eran tan diferentes a los de los españoles que realmente para que estos los entendieran hacía falta más que simplemente oír. O sea, estos hombres, que tampoco eran unos tontos, eran gente muy ilustrada, algunos de ellos, no tenían las herramientas de cómo entender, cómo comprender aquellos conceptos, pues eran formas de pensar totalmente distintas. Es lo mismo que cuando intentamos leer o entender un escrito de alguna civilización, por ejemplo China o del Japón, esos libros religiosos o sagrados, ¿cuánto de ello podemos entender realmente? A pesar de que puedan estar muy bien traducidos, realmente no hay una seguridad de lo que estamos leyendo. Muchos de los conceptos van a quedar totalmente oscuros. ¿Qué porcentaje será lo que podemos entender? Si ni siquiera los herederos de aquella cultura, aquellas culturas, pueden entender en su totalidad el contenido de aquel libro, mucho menos alguien de otra cultura, de otra civilización. Algo que nos faltó mencionar al principio sobre el aspecto de la escultura de Coatlicue es el hecho de que su falda de serpientes, su faldellín de serpientes, está sostenida por una especie de cinturón que también es una serpiente, y en medio, o sea en la parte del nudo de ese cinturón, tiene un cráneo humano, como si fuera una hebilla ahí en medio de su cinturón, lo cual nos recuerda que esta diosa se alimentaba de el sacrificio. Se supone que tiene todo que ver con la muerte, con el sacrificio, con la sangre, con los cráneos, con los cadáveres. Y si volvemos a la mitología, resulta que se puede confundir o puede tener mucha relación con otras diosas, por ejemplo con Tlalteotl o Tlaltecutli, que es la diosa de la tierra, a la cual se representaba como un caimán o como un enorme cocodrilo que, una vez muerto por los dioses, dio origen a la tierra, o sea, a la parte que sobresale del agua. O sea, si vemos una imagen del planeta Tierra, pues la mayoría es agua, y eso que son los continentes, las islas, pues son partes de la diosa que fue despedazada,
Tlalteotl, Tlaltecutli, y vino a ser la tierra. Asimismo, Coatlicue se parece y se confunde con Cihuacóatl, que era la mujer serpiente. Eso significa Cihuacóatl, la mujer serpiente. Y hay que recordar que también el principal funcionario, algo así como podríamos decir, usando terminología moderna, el secretario de gobernación del Tlatoani, del emperador azteca, también se hacía llamar de esta manera, el Cihuacóatl. ¿Por qué? La verdad es que no queda muy claro y además no es el tema en este momento, pero bueno, la diosa Cihuacóatl, la mujer serpiente, esa misma de la que se dice que lloraba cuando ya iban a venir los españoles, uno de los presagios de que México como civilización ya se iba a acabar, que se le escuchaba llorar por las noches por sus hijos, tiene mucha relación con Coatlicue. Cihuacóatl, Coatlicue, todo que ver con las serpientes, con la muerte, con los sacrificios, con la madre tierra. Y bueno, esto último, lo de la madre tierra, creo que es el aspecto más importante que podemos decir y enfatizar en este momento, en esta ocasión, sobre Coatlicue, o sea, la madre tierra. Tonantzintlalli, esa es la manera en que nombraban los aztecas a este planeta Tierra. Este mundo se llamaba Tonantzintlalli, la Tierra como dadora de vida, pero para dar vida también necesita la muerte, o sea, la muerte es a través de lo que la Tierra da vida. La Tierra necesita recibir los cuerpos muertos para a partir de ahí dar vida, producir árboles, plantas. Por eso se decía que la tierra estaba hambrienta de sacrificio, se alimentaba de el cuerpo de cualquier hombre o ser en general que moría y saciaba su sed con la sangre. Y a través de eso pues volvía a regenerarse todo. Era el ciclo de vida y muerte. Y también esa dicotomía, esa dualidad tan presente, o más bien omnipresente en el pensamiento de los antiguos mexicanos, de los antiguos mesoamericanos, de los antiguos aztecas. Y sobre este mismo asunto podemos decir que esas serpientes que tiene esta diosa por falda y en otras partes de su cuerpo, de hecho toda ella está casi formada por serpientes. ¿Qué representan estas serpientes? Me parece a mí y me parece evidente y obvio que representan en general a los seres vivientes, sean animales o sean plantas. La serpiente representa la vida en la tierra. Por eso es que esta diosa Coatlicue, Tonantzintlalli, nuestra madre la tierra, está rodeada, está vestida de serpientes, o sea, está rodeada de vida, es la que da origen y da nacimiento a todos los tipos de vida que pueda haber en nuestro planeta. Pues ella es Coatlicue, ella es Cihuacóatl, ella es Tonantzintlalli, ella es Tlalteotl o Tlaltecutli, la diosa madre, nuestra madre la tierra. Y en ella también se muestra el respeto que tenían los aztecas y en general todas las sociedades antiguas prehispánicas por el medio ambiente, por el planeta, por la naturaleza. Es todo sobre este tema, aunque solo por el momento. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.